Seguimos preguntándonos en dónde estamos. Ya les digo a todos ustedes en Facebook en dónde estamos. Así es el nombre del programa y así es el nombre que tenemos en nuestro dominio por redes sociales. Por Twitter, @ en dónde estamos. Por Instagram, en dónde estamos Uru. En YouTube, mirá en dónde estamos. Radionacional.com.uy para todos aquellos que nos escuchan vía internet y para el mundo, por supuesto. Y a su vez por aire, 11:30 AM. También nuestra página web, la página de Organización Libertas, que es libertas.uy. Ya está con nosotros, a quien agradezco profundamente su presencia, el senador Raúl Valle, hijo del expresidente de la República. Yo lo voy a decir públicamente, ustedes ya me conocen, persona a la que siempre admiré, y la admiré a través de mi papá, que era un admirador profundo. Mi papá era un tipo inteligente, un tipo de mucha calle, mucha vida, pero a su vez también de una formación profesional importante, con actividades empresariales que le generaban responsabilidades, un despachante de aduanas, que era admirador profundo de Jorge Valle. Y cuando uno va creciendo lo va entendiendo, es un hombre de un perfil liberal, avanzado, que fue muy polémico en su momento, hasta incluso algunos decían, pero este tipo es medio raro, está loco, y después otro tipo se dieron cuenta que era un avanzado, que saca adelante un país muy complejo, ¿no? Muy complicado. ¿Cómo te va, Raúl? No te querías dedicar a la actividad política, según escuché por ahí. Estás muy dedicado a la actividad empresarial por tu formación académica, por tu inclinación hacia lo empresarial, económico. Seguramente viene en los genes. Bueno, provenís de una familia evidentemente política por excelencia, donde el tema político debe estar en el día a día, supongo yo, ¿no? Bienvenido. Bueno, buenos días. ¿Cómo andás, Rubén? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, obviamente. Muchas gracias por las cosas que dijiste de mi viejo. Es siempre muy lindo escuchar a gente así hablar de tu padre, ¿no? Sea lo Claro, que haya hecho, este, te emociona. La verdad claro. que te emociona. Es así. Siempre digo yo, nosotros pensábamos que nuestro padre iba a vivir para siempre, porque así parecía. Ah, Realmente yo tenía esa ilusión de envejecer con él. Yo tengo 56 años, eh, tenía yo como 50 cuando él falleció y la verdad que estaba bárbaro. En la familia siempre han sido longevos, entonces yo decía, bueno, este se va a morir en 20 años, yo voy a tener 70, o sea, vamos a ser dos viejos juntos. claro. Este, y bueno, siempre, como decías vos, siempre estuvimos relacionados con la política, en casa no había forma de evitarlo, Claro. pero siempre mi hermana, igual que yo, lo hicimos desde la militancia, ¿no? Siempre fuimos Ujú, militantes, ujú. evidentemente muy cerca de las personas que toman decisiones políticas. Era obvio, por casa pasaban todos los monstruos que hemos Claro. tenido en la política uruguaya. Gracias a Dios, los políticos uruguayos han sido referencia en el mundo, no Mm, importa a dónde, sí. a qué tienda hayan pertenecido, y la mayoría de ellos pasaron por casa y pudimos escucharlos y pudimos, tanto frente amplistas como blancos, independientes, Ujú. etcétera, este, hemos tenido la oportunidad de escucharlos. Y en casa llegaba el mediodía, llegaba la cena, a cualquier hora, hablabas ahora, y yo te estoy hablando ya de tiempos actuales. Sí, sí. Mi hijo nos preguntaba, bueno, ¿cómo está tu hijo? Esto, bla, bla, bla. Y a los 2 minutos, ya cuando habíamos pasado todos los reportes, el tema era la política, el gobierno, lo que estaba pasando acá y en otras partes del mundo, ¿no? El viejo, además de todo, Ajá, era un tipo extremadamente informado y, claro. y estaba todo el día pendiente, se leía todos los diarios por internet, del mundo entero. O sea que Sí. siempre digo yo, siempre digo a los jóvenes, ustedes conocieron internet recién ahora, yo lo conocí hace como 50 años, porque mi viejo era como internet, ¿no? O sea, éramos chicos y vos le preguntabas de cualquier cosa, él sabía, y si no sabía, lo iba a averiguar Claro. y te iba a conseguir el dato. Eso era notorio, Así Raúl, era que de una estatura intelectual notoria y que a su vez por toda su capacidad, su sagacidad, su lucidez intelectual lo convirtió en un estadista, ¿no? Son pocos los estadistas en el país que adquieren esa dimensión de estadista que hoy
más allá del color político, lo reconocen como uno de los grandes políticos que tuvo el país, ¿no? De los grandes presidentes que tuvo el país. Sí, sí. El viejo, como tú decís, ¿no? Yo también a mi viejo le decía siempre el viejo, tenía la misma pretensión que vos, ¿sabés? Cariñosamente, ¿no? Porque Claro, ahí está el barrio, ¿viste? Está esa cosa sí. cariñosa, ¿no? De mayor, yo qué sé, decirle, a veces sí, ¿viste? Cuando uno estaba en situación grave era papá, ¿no? Cuando uno era más chico, "Ay, papá, me pasó". O Pero, si no, como me dice el mío ahora, pa. sí, Cuando te claro, dice sí. pa, decís, bueno, está, ahora viene, Bueno, algo bien atrás, ¿no? viene mangazo. Viene el mangazo. Es así, es así. Raúl, no, la pregunta y después vamos al tema directamente, es si tu padre era muy abierto al consejo de ustedes, si ustedes eran algo así también como asesores privilegiados o de Sí, lujo. yo no sé si éramos asesores, lo que sí éramos una especie de focus group, ¿no? O sea, Ajá, él tenía una idea y la salía a probar en diferentes lados, ajá, y realmente nosotros éramos un focus group especial, ¿no? Porque bien, además éramos muy críticos, siempre éramos muy críticos, porque decían, a mm, ver, para que te digan lo lindo que sos, tenés un montón de claro, gente ahí afuera. ¿Verdad? sí. Para que te digan lo horrible que sos, venía a casa. La familia es así. Entonces, Sí, estaba todo muy permitido y bueno, la discusión era interesante, ¿no? Y constructiva, porque claro, siempre nosotros, y no solo nosotros, mira que mis tíos y mis sobrinos eran parte de ese focus claro, group. Todos han estado también como nosotros sin ocupar lugares políticos, pero sí en la militancia, ¿no? ujú, Y, salvo por algunos como José Luis Valle, etcétera, que han seguro. ocupado cargos, ¿no? Pero el resto de la familia siempre fue muy militante y el viejo los usaba para eso, ¿no? O sea, Ujú, para encontrar la crítica fuerte seguro. desde adentro, que no te Sí. importa, pues hay que no te vas a pelear porque tu padre, ¿entendés? No, lo Y más importante, lo que tú decís, viste que es así. En una y- familia es así, viste que la familia es cuando se habla abiertamente todo y la crítica ahí es la más aguda y tiene que ser así. O sea que tenía una exacto. oreja Entonces, grande, dos orejas grandes para escucharlos. Eso es. sí, sí, sí. Y Claro. obviamente también cuando fue presidente fue mayor eso, Mm, porque nosotros, como siempre, ¿no? El poder, por más que el viejo siempre fue un tipo del llano y de caminar entre eh, la gente y demás, siempre el poder, ¿viste? Te separa sí, 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 del piso, ¿no? Te eleva del piso. sí, 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 Y nosotros que siempre estuvimos trabajando y siempre estuvimos en el llano, tenías ese contacto con la gente claro, fluido, que en una época complicada está bueno que uno pueda pasar la información mm, que viene desde el llano, ¿no? Desde la gente, o desde un empresario que te dice sí, tal cosa, mira, esto no está sí, funcionando bien, sí, ¿verdad? sí. O desde la persona que te paró en la calle, mira, me está pasando tal cosa, tengo la El plata en el pequeño banco, no comerciante la puedo a la sacar, persona. Exacto, en una época exacto. angustiante, ¿no? Donde Sí, sí, realmente, sobre todo la etapa de los bancos, aunque lo que nos hizo más daño fue el tema de la aftosa, este, eh, el tema de los bancos fue una etapa angustiante para mucha gente que les quedaba de repente sus ahorros trancados, que los tenía reservados por una operación, o que los tenía sí, sí. reservados para hacer una casita. Esas cosas que, bueno, se fueron solucionando. Yo creo que la salida uruguaya de la crisis fue, fue ejemplo Sí, para el mundo. Eso fue incluso tomada como un caso de estudio en universidades sí, 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 tops, ¿no? sí, sí. Americanas y europeas, Ujú. y realmente fue así, incluso cuando viene la crisis financiera del 2009, 2008, Sí, en Estados Unidos, yo me acuerdo que ese mismo día, que fue creo que el banco Lehman Brothers o Merrill mm, Lynch, no me acuerdo cuál, ujú, que entró, que quedó fallido, este, ahí uno se retrotrajo, yo me retrotraje a lo que nos había pasado a nosotros casi 10 años antes exacto. y pensaba en el Banco de Galicia y las cosas que habían pasado, Sí. a raíz de eso para adelante. Y me acuerdo que lo llamo al viejo y le digo, vos sabés cómo se arregla esto, ¿no? La tenés Bueno, clara. Y realmente cuando mirás la solución que ellos hicieron, fue muy ujú, similar a la de acá, incluso la que se adoptó en Europa también, porque ujú.
el sistema financiero global cae todo en Cae cadena. todo, me acuerdo, sí, lo que tú decías, Cae todo en 2008 fue por ahí. cadena, porque cuando Sí, uno se cae es como un dominó, o sea, vos dejas caer claro, un banquito que tiene relaciones con este otro, que es más grande, sí. y este otro, y así. En el vecindario se enteran todos, ¿no? Viste que en la bolsa, Exacto. que está cayendo, cae, cae, cae. Todo y Mm. todo. Y entonces también los bancos europeos solucionaron eh, la cosa de la misma forma. O sea, el Estado toma cuenta de algunos bancos, se agrupan otros, crean nuevos bancos. Fue muy, muy, muy uruguaya, si puedes Fue pensar muy, muy a la uruguaya, muy la creativo, ¿no? salida global, la Esa salida global. salida, y Uruguay como ejemplo, mira como un modelo de esa salida. Cómo recompuso otra vez el Uruguay el sistema financiero, no cae en el default, muy importante. Eso hasta ahora estamos teniendo ese beneficio, otros países, mirá al lado, que optaron por Sí, otro sí, sí, mecanismo. sí. Bueno, están Me pagando acuerdo ahí todo las eso. conversaciones con el viejo, ahí eran muy, sobre el tema del default, inclusive, eran, estábamos en una etapa en que vos no podías prácticamente evitar un default, ¿no? Entonces tenías que reestructurar. Claro, ¿Verdad? Lo que era importante era que vos sabías que ibas a entrar en default si no reestructurabas, era reestructurar antes del default. ¿No? exacto. No esperar a la Porque situación default. reestructurar después siempre te produce unos daños gigantescos porque ya todo el mundo sabe que sos mal pagador. Sí, claro, claro, claro. Cuando uno ve los países que entran en esto en forma permanente, digo, ya está, ya tenés una historia, estás en el clearing, ¿no? O sea, Estás en el clearing, entraste ¿viste? y Como se saliste al clearing dice 20 veces, ya nadie de te quiere prestar. Argentina, es el deudor contumaz, ¿no? Es ese deudor que Exacto. después no paga la deuda. Bueno, porque están en Entonces, situación. el mercado siempre igual le vuelve a dar una oportunidad y vuelve a Mm, ocurrir lo mismo. Entonces, uno pierde credibilidad, pierde los credit sí, rating, para sí. hablarlo en aspectos técnicos. Y entonces ya el mercado te mira de otra forma, te presta, sí, pero a tasas Sí. de usura. Entonces ahí se te empieza a complicar todo el tema, y la verdad que viene bastante bien concatenado con lo que vamos a hablar hoy, porque Exacto, mira, es yo un te iba a ir por poco ese de lado, eso, ya te lo enlazo de lo que vamos a hablar con hoy. esto. Dicen los grandes economistas, sobre todo de la escuela liberal, Hayek es uno de ellos, también John Gray. Hay un componente en la economía, y lo dice Caumont en nuestro programa, el economista Jorge Caumont, que es un honor contar con su presencia Mises, todos los con miércoles. Mises, Exacto, también, con que es Mises. la Ese, credibilidad, ¿no? La ética, mi sí, faro es von von Mises, Mises. ahí está. La ética del mercado, ¿no? La ética del mercado tiene un componente que es la credibilidad, ¿no? Es decir, cumplir con la palabra. Esa empresa, esa persona, ese Estado que cumple, tiene esa credibilidad. Y a su vez está el otro factor que es la previsibilidad en la economía, ¿no? Hoy Exacto. complicado, porque con esto de la pandemia, factor exógeno, previsibilidad, quedó una especie de modelo súper irregular, estadísticamente hablando, ¿no? Dirían los ingenieros, Sí, 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 hay una sí. irregularidad. Ahora, Raúl, hay un tema importantísimo para tratar desde la ley de urgente consideración. Este acto de gobierno que yo considero el acto de gobierno principal, pero que no deja de ser la legislación sobre derechos, es un marco legal que va ayornando, va actualizando el país en un montón de aspectos y lo va mejorando en aspectos como, por ejemplo, el financiero, ¿no? Mm. Se hablaba de una inclusión financiera obligatoria, iba a ser el primer país que iba a ponernos una obligatoriedad en lo financiero, y sin embargo, esta inclusión financiera de la LUC lo que establece es el principio de la flexibilización y la libertad financiera. Mm. Es eso como un gran tema para empezar. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, acá hay dos puntos, ¿no? Importantes, ¿no? Uno es el de la libertad, este, y al mismo tiempo hay otro que, cuando uno dice, por qué es que los estados en general y hoy en día los mercados financieros y demás están exigiendo de alguna forma o tratando de alguna forma de tener el dinero bajo control dentro del sistema financiero? Mm, Básicamente empieza por la persecución del crimen financiero, ¿no? Que evidentemente le dejaron al sistema financiero una especie de policía financiera para que pueda perseguir este, al criminal financiero. Esto obviamente arranca
con la caída de las torres en Nueva York, y ahí se crea el famoso Acto Patriota, y de ahí en adelante empieza toda la regulación de la persecución al crimen a través de la ruta financiera. De la ruta financiera, claro. Evidentemente hoy, además con la tecnología que avanzó muchísimo desde el 2001 hasta acá, son 20 años donde la tecnología avanza a niveles exponenciales. Una revolución informática, ¿verdad? Hay una revolución informática y la banca además el sistema financiero ha hecho punta, ¿no? En eso. Hoy podemos pagar todas nuestras cuentas, todo lo que querramos desde el celular, poniendo la huella digital o ahora con reconocimiento facial. Entonces ya te pusieron las tarjetas de crédito dentro del celular, o sea, el celular dentro de poco te va a dominar todo, ¿no? Es un laboratorio ya el celular, ¿no? Es un laboratorio. Perdés el celular, perdés la tarjeta de crédito, perdés todo. Todo, por eso. Pero bueno, todavía el Uruguay precisa además libertad financiera porque hay lugares donde todavía, vos decís, bueno, eres un peón allá, perdido por no sé dónde, el tipo no tiene dónde ir a retirar el sueldo. Sí, claro. Y hay gente de edad también, ¿no? Gente anciana que no tiene muere, idea muere moviéndose a tantos kilómetros para conseguir un hábitat o un repagos o el Banco República, porque es las opciones que tiene. También sabemos que el servicio doméstico, por ejemplo, le complicás la vida, ¿no? La empleada va, te cobra por hora, se va, ¿no? O sea, quiere la diaria porque hay gente que vive y cobra todos los días de la diaria y le agregás un costo, porque si no, la única opción que tiene es la de ir a la red de pagos. Entonces yo creo que está bueno flexibilizar eso, que el principio de la bancarización, de entrar todos en el sistema financiero, está muy bueno. Seguro. ¿No? Por el control, digamos, de algo importante que es las finanzas en el mundo moderno. La discusión es importante, inclusive ahora hasta con las criptomonedas. Sí, exacto. Hay una discusión gigantesca. Sí, ahí está el tema. Las que en el tienen Senado, ¿no? están Banco Central, los estados que la aceptan, los que no. Exacto. Y entonces creo que es bueno flexibilizar algunas cosas. También, por ejemplo, vos ibas a comprarte un autito y de algunos pocos miles de dólares y tenías que bancarizar la operación. Declaración jurada, ¿cierto? Después, creo que de $5 para arriba ya. Es excesivo, ¿no? Todo eso. Entonces, se flexibilizó por allí. Creo que es bueno, no es dramático. O sea, para mí es hasta increíble que alguien que defiende al trabajador quiera derogar eso. O sea, además, no está como en la tapa del libro. El PIT-CNT que apoyó esto, que apoyó esta derogación, perdón, el PIT-CNT es el que la llevó adelante esta derogación. Seguro, sí. FANCAP fue el primero, me acuerdo. No le queda duda a nadie que es el PIT-CNT el que salió a recolectar firmas, que es el PIT-CNT el que las consiguió y que, bueno, el Frente Amplio es un aliado en este caso. La verdad que es increíble cómo el PIT-CNT está en contra de este artículo, porque le da una opción más al trabajador de cómo cobrar sus haberes. Sí, además yo te iba a decir, me parece que habría que plantear este tema en este orden. Por lo que tú decís, hay una realidad que lleva a la flexibilización, ¿no? La realidad de la gente del interior, gente de edad también, que no todos se habituaron a la lectura de la nueva tecnología, no la saben manejar bien. El trabajador zafral, la empleada doméstica, el que pinta casas, el que repara casas, arregla y hace cobros zafrales también, lo podrá hacer a veces por el cajero, a veces no, depende de qué tipo de persona. Pero el hecho es que, en definitiva, la inclusión financiera existe, no es óbice que esté la libertad financiera. Aquel que quiere manejar el dinero contante y sonante lo maneja, y aquel que quiere manejar toda la operativa financiera con la nueva tecnología lo puede hacer. O sea, no hay nada raro. No sé si me explico.
exacto. Hay plena libertad. El mercado igual te va llevando Sí, solito sí, a que te bancarices, sí, porque empezás con la operación y dices, no, para esta operación así en cash no me la traigas, porque dudoso origen, de dónde sacaste tanta plata en sí. física. Entonces, el mercado te va Sí, llevando a eso. sí. Ahora, Operaciones simples, Raúl. Mi mamá con claro, pero 86 estamos años hablando de va al celular operaciones, y paga todo claro, por celular. Claro, estamos hablando de operaciones pequeñas, ¿no? ah, De cuantías pequeñas que uno quiere claro. solucionar. Y también el mercado de vuelta. Vos vas a vender tu casa, ¿no? Te traen, no sé, $50.000 físicos. Seguramente vos vas a decir, no, flaco, tráeme una letra o Mm, hacerme una transferencia bancaria, porque yo después, ¿qué hago? Y si son falsos, si esto y lo sí, otro, sé que también es bastante difícil que sí, eso ocurra, pero hay que dejar la libertad, que las personas se muevan y de vuelta. Uno habla más de lo que es el tipo que maneja un constructor, pyme, que maneja 6 7 obreros, 10 a veces, y mm, le tiene que mm. pagar. Y ¿sabes lo que le encareces la operativa? Llega el viernes, pim, 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 le dan la hora ahí, ti, 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 Sí, claro, y se claro, liquidó, ¿no? claro, claro, Se la complicás al tipo. Y claro. entonces, yo siempre digo, todas estas regulaciones que muchas veces uno cree que favorece a la pyme, que favorece al sistema, termina perjudicando, porque al final terminas contratando a esa empresa grande que hace todo eso y Sí, sí, porque lo otro no lo puedes hacer, porque el tipo te pide que le des la plata física, y entonces lo terminas perjudicando y le quitas trabajo. Entonces él al final, en vez de ser un pequeño emprendedor, tiene que meterse dentro de una empresa grande como capataz. eh, sí, sí, que lo va a para, absorber, porque en esa, exacto. digamos, actividad financiera, Lo la mismo empresa grande. te pasa, Ahora, viste, Raúl, yo cuando disculpa sacaron, que te interrumpa, pero sí, en ese tema, ¿no? Ahí tocaste un tema clave, la relación entre el empleado el empresario pyme, ¿no? Esa es una relación de confianza. Ahí el sí, dinero, como no una es el caso de familia, los es una dólares, pequeña capaz que es familia, falso. Claro, como es es una familiar. O pequeña sea, familia. la plata que le va a pagar es la plata que hay Vos en tenés, pesos vos tenés un uruguayos. kiosco, ¿no? Vos tenés un Sí, kiosco. Seguramente lo tengas con tu hijo, tu sí, sobrino, algún sí, amigo, sí, sí, y sí. lo mismo es el tipo que tiene una pequeña cuadrilla de Es mantenimiento así. de casas o jardines. Exacto, A exacto. ver si Es algún así. jardinero, alguien lo mete en el BPS. Mm, Nadie, mm, nadie. ¿Me sí, entendés? sí, sí. Entonces, eh, Y si es una hay empresita armada, también los tienen BPS, pero le queda más cómodo, como tú decís, a fines de la semana sí, le paga pagarle ahí al a final de la todos. semana. Claro, claro. Obviamente que también, también empieza a suceder de que ese pequeño empresario dice, bueno, mira, me salió otra obrita por acá, entonces agarro otra cuadrilla, al final en vez de tener 10 pasa a tener 40, al Ah, final se le bueno. empieza a complicar y le Y dice, ahí vos sí. muchachos, le voy a tener que empezar a pagar, ábranse una cuenta de Banco República, que es Sí, gratis, y yo sí, les empiezo a pagar. ¿Tá? sí, 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 Ahora, eso viene porque le diste la chance de que hiciera el primer escalón. exacto. ¿Tá? Y bueno, después de ahí, y otra cosa, o sea, tenemos los consejos de salario, en los consejos de salario se discute absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, en la banca, ¿a quién se le ocurre que alguien en la banca vaya a cobrar un sueldo por caja? ¿No? Claro, Es claro. como, ¿no? No. Es todo ¿No? por transferencia. Sí, Esto todo. por transferencia. Y ¿Tá? cada vez más, como tú Y es decís, incluso. así, y querés entrar a un banco y no hay derecho a pataleo. Te abren la cuenta en el momento en ese mismo banco y te ponen el sueldo ahí. Después la querés sacar, sacala. Sí, claro, ¿Entendés? Ahora, y todo claro. eso lo define el gremio de AEU con, el, con los empleadores. ¿Tá? Y Exacto, con seguramente el mucho de directorio eso del se banco. define en el Consejo de Salarios o se define después en los convenios particulares que tiene cada empresa con su Exacto. gremio de la empresa. ¿No? Entonces, Ujú. yo creo que está bueno darle más chance, más flexibilidad, y Ujú. sobre todo es para esto, para más que nada para las pymes.
Y como tú decís, esto vino para quedarse ya hace rato y para progresar, además para evolucionar. Sí, sí, Es en el mundo, es mundial. Ya todos nos sin manejamos duda, así, ¿no? Todos nos sin manejamos duda, con la sin duda, transferencia, mirá, te sin duda, transfiero. solito, pero sin que nadie te Bueno, obliga, sin que como tú nadie te obliga, dijiste, nadie te obliga, porque además es sin muy que nadie simple te abrir una obligue. cuenta. Es muy sencillo Sin que abrir una nadie cuenta. Sí, sí. El Exactamente. Banco República, por ejemplo, es muy accesible. Vas a abrir la cuenta. Sí, La abrís en sí. dólares, en pesos, Y lo que además la quieran. cuenta, viste que la cuenta sueldo no tiene costo, Exacto, exacto, tiene sí, sí. algunas facilidades, Las transferencias tienen un tiene costo mínimo, mínimo, no tiene un es. costo mínimo mínimo, pero bueno, Sí, sí. podríamos avanzar realmente y decir, bueno, las transferencias no tengan ese costo mínimo, ¿no? Porque si Mm. vos querés realmente tener un control financiero y tener metido todo el mundo adentro, haces como en el peaje, ¿no? Decís, bueno, el que viene con el tag, ¿tá? Le vale 108 pesos el peaje, el que no viene Mm. con el tag le vale 140. Mm. Pero vos acá, ¿tá? Estás fomentando de que el que tiene el tag le vale 140, el que no lo tiene le vale 108. Claro. Porque si yo te pago a vos, te hago un giro de 1.000 pesos, Mm. ¿tá? A mí me sale 1.080, 80 y pico, sí, sí, ¿eh? sí, 1.080, ¿tá? sí. Ahora si te lo doy en físico, me sale 1.000. Y si me lo haces por transferencia, te sale 1.001 pesos. 1.080. ¿Sí? 1.080. O sea, yo te tengo para 1.000 pesos, te lo doy en cash, son 1.000, lo hago Ah, por sí, transferencia, son 1.080. sí, Entonces, no hay un incentivo a que eso te haga la sí. transferencia. No, no, no hay, no hay, no Entonces hay. bueno, son los costos que vos le vas agregando a la pyme, Mm. que para pagar esos 1.000 pesos, al final tiene 10 Sí, obreros, le pasaste de 1.000 sí. porque esos 80 es por cada transferencia, ¿no? Entonces, Exacto, exacto, exacto. Y son 800 además pesos pagarle, más. como tú decís, Tuvo que que le pagar un pague a la sueldo empresa, más, porque que le tuvo que pague a la pagar un empresa que sueldo se más. encarga. Claro, y además que Exacto, le pague a la empresa que tuvo se que va a pagar un encargar. sueldo. Y tuvo que pagar un sueldo más, porque Y sí, tiene 10 tipos, sí, pagó 1.000 a cada sí, uno por el día, ¿tá? Y tuvo que pagar un sueldo más sí, porque pagó 800 pesos. sí, sí. Entonces, Y por lo general los honorarios a la empresa contable o digital que le va a hacer esa operativa, porque capaz que el tipo solo no puede hacer todas esas transferencias o hacer todos esos giros. También está ese otro exactamente. costo. Ahora, También está Raúl, seguro. otro gran tema podría ser para tratar contigo en este inicio de notas contigo, esperemos que así sea, es el tema de la regla fiscal. Si nos podés explicar un poquito en qué consiste, sobre todo a los oyentes, en qué consiste la regla fiscal. ¿Eso Bueno, está en el mundo? primero, ¿Uruguay primero, estaba primero hay, atrasado en eso? hay que, hay que, hay que explicarle a los oyentes a qué se refiere cuando uno habla de fiscal, porque capaz que Sí, es la sí. ¿Qué es el figura fisco, no? penal del fiscal. Estamos hablando del fisco, ¿no? Ah, Exactamente. De lo que recaudamos y lo que gastamos. mm, ¿Tá? O sea, como en toda casa, en todo hogar, el Estado recauda como si fuera un mm, sueldo, que son mm, lo que nosotros le pagamos de impuestos, y después gasta, como en tu casa, gastás en claro. comida, gastás en Y- educación, en claro, seguridad, claro. en transporte y demás. Que el fisco, le aclaremos Entonces, a los oyentes, es el Estado. Quiere decir el el Estado, fisco ¿no? es la caja del Estado, Es la caja exactamente, del Estado, claro. es la caja del Estado. Entonces, eh, eh, lo que, y hablamos siempre en términos de economía, es del déficit del fisco, o sea, lo que se llama el déficit fiscal, ¿tá? Exacto. O el superávit del fisco o el superávit Bien. fiscal, que es ese neto Sí, entre ingresos y egresos del exacto. Estado. ¿Cuánto produce Habitualmente, anualmente el Estado en bienes eh, y y, servicios y por otros ingresos? ¿Y cuánto y gasta? cuánto gasta. Y cuánto Claro. gasta. Habitualmente, eso es casi siempre negativo y se habla de un déficit, entre otras cosas también porque hay muchas cosas que uno las pone como gastos que en realidad son inversiones, Mm. que no las repite todos los años, pero que es parte, digamos, de ese déficit. Sí. Como el pago de Entonces, deudas, por ejemplo, ¿no? perdón, Pago de deudas, por ejemplo. exacto, Viste que está la pero deuda sí, que es eso sí para es paso de, crecer en eso infraestructura. sí es pago, digamos, de gastos, pero de repente Sí. vos tenés gastos que se consideran gastos que en realidad, yo qué sé, son inversiones. ¿No? Ujú. Entonces la explicación ahí básica es que siempre vos tenés como un déficit natural. Mm. ¿Tá? Los estados tienen, por lo general, un déficit natural, ¿tá? Que se financia, obviamente, con deuda. Sí, ¿Tá? Y sí. muchas veces, bueno, el Estado ahí decide si lo hace con deuda de moneda extranjera
o deuda, moneda nacional, siempre que el mercado se los permita, ¿no? Claro. Y, y entonces, en Uruguay, que por suerte hemos sido un país bastante conservador en ese aspecto, de tratar de conservar las cuentas públicas de la mejor manera posible, lo que siempre hemos estado discutiendo es las políticas procíclicas o contracíclicas, Sí. y al final tenemos no una intención que no sea sana, sino que tendemos a decir, bueno, vamos a gastar lo más posible, porque si gastamos lo más posible, eso derrama en la gente, y si la gente recibe del Estado lo que el Estado gasta en parte, está más contenta, y entonces seguramente nos va a volver a votar. Entonces, Bueno, sí, eso, esa es eso, es como diría Melconian, esa es la parte política que adultera los términos claro. económicos, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, ese incentivo humano, Mm. para nosotros los liberales es un reto, ¿no? Es Mm. un desafío, Mm. porque vos instintivamente querés gastar más para que tu familia esté mejor. ¿Verdad? Ahora, no te das Pero cuenta que también está el concepto estás de endeudar a los que endeudando a las vienen, claro, generaciones futuras. claro, claro, ese ¿Verdad? es el tema. Entonces, el Uruguay igual ya había incorporado el tope de deuda, digamos, como una regla fiscal Mm. bastante, que obviamente indirectamente te está trancando el déficit, porque si yo tengo que financiar el déficit, lo puedo Claro, financiar de dos formas. Una es con emisión que no querés porque te produce inflación, y la exacto, otra es endeudarme, ¿no? La manera exacto, sana, digamos, es endeudarme. sí, Que parece loco que uno diga la manera sana es endeudarse. sí, Pero sí, siempre vas a buscar dinero, ¿tá?, en el mercado para que te financien tu agujero fiscal. sí. Y ya ahí tenemos una norma fiscal que es, bueno, tenemos un tope de deuda, ¿tá?, que cuando vos lo tenés que traspasar como ejecutivo, tenés que pedirle permiso al legislativo, ¿no? Claro, claro. Este, esto que es una ambición también colorada, siempre la del control fiscal, Mm. amplía eso más, ¿tá?, en el sentido que cuando tú asumís el gobierno, ¿tá?, lo que dice esto es, tenés que decirnos a nosotros, al Parlamento, a quien le presentás tu plan Tu de plan gobierno presupuestal, ¿no? De con tu gobierno. presupuesto, ¿tá?, decir, Mm. bueno, va a ser mi déficit fiscal o mi superávit fiscal, esta va a ser mi meta. Y ¿Tá? desagrego información, ¿verdad? Por este Este va a ser ministerio va a mi, ser esto, por este ministerio va a exacto, ser este va a esto. ser mi faro. Y lo interesante Mm. que se hizo es que esto no solo abarca al gobierno central, sino que abarca a todas las dependencias de la administración pública, inclusive a Claro, los entes autónomos, ¿no? claro. Entonces, cuando uno ve, y vuelvo al tema de las políticas cíclicas y contracíclicas, nosotros, a la salida de la crisis, entramos en un periodo de bonanza global, que nos favoreció muchísimo porque los commodities se elevaron Sí, muchísimo sus sí, precios. sí. Pasó algo similar a lo que está pasando ahora, porque en el medio o al final del primer periodo del primer gobierno del Frente Amplio aparece la crisis financiera. Eso hace que en el mundo se emita mucho dinero, ¿tá?, Sí. y ese dinero, ¿a dónde termina cuando hay problemas en los mercados Mm. maduros? Termina en los mercados emergentes, Sí, claro. y Que es por lo Estados tanto los Unidos el que mercados, marca la pauta, ¿no, Raúl? Es claro, Estados Estados Unidos. Unidos, Europa, Estados Unidos, Porque Europa. ayer Entonces, hablando con Caumón, me decía, en estos días salía la noticia de si se incrementaba el interés o no, si la tasa de interés iba a subir en los Estados Unidos. Pues claro, hay una estrategia. Cuando hay cierta recesión o hay poco consumo, el Estado propicia en Estados Unidos que haya más circulante, ¿no? Más dinero, claro, eso es un poco lo que te decía. y bajar el interés para Durante ese desestimular el momento, ahorro. claro, Mm. durante ese momento, ¿tá?, en la crisis financiera del 2008-2009 y ahora en la crisis pandémica del 2020 y 2021, Sí, lo que hicieron los bancos centrales del mundo, los importantes, el sí, Banco Central Europeo, la Fed claro, americana, Japón, donde mires, claro, Brasil, claro, emitieron, claro. emitieron. ¿Tá? Emitieron para qué? Para que la familia pueda pasar mejor, Sí.
las empresas puedan pasar mejor y demás, y rescataron muchas empresas, compraron bonos, todo para que el sistema no cayera y no dejara de funcionar. Exacto. Eso nos benefició a nosotros, nos hizo bien, porque hizo que los precios de los commodities, inclusive el petróleo, aumentara muchísimo. Entonces nosotros vemos como la soja aumentó, los precios de la carne aumentaron, Exacto. el trigo aumentó, o sea, todo lo que es commodities nos beneficia. Esa balanza nos favoreció en estos tiempos. Eso nos favoreció mucho en el periodo, digamos, frente amplista, nos favoreció muchísimo, ¿no? Y nosotros ahí realmente, cuando la actividad privada había arrancado y había arrancado muy bien, el Estado debería haberse retirado del mercado y dejar que el privado haga, ¿tá? Exacto. Y ahorrar y no gastar, ¿no? Eso es lo que uno dice, políticas contracíclicas. O sea, cuando la economía anda bien, el Estado ahorra. Exacto. Cuando la economía anda mal y los privados no funcionan, el Estado tapa el agujero. Raúl, nos va quedando pocos minutos para cerrar la nota. Quiero cerrarla con este comentario tuyo. Uruguay no fue previsor de lo contracíclico, eso es una crítica que se le hace al gobierno anterior, exacto, y lo convierte, para mí, según la lectura que yo hago, lo convierte en un Estado súper burocrático, muy gastador, que desestimuló la actividad privada. Este gobierno vino, por el contrario, a buscar políticas económicas que estimulen la actividad privada. Es decir, crecer por el lado más sano, crecer por el lado de la productividad, por lo tanto generás fuente de trabajo, generás posibilidad de un buen clima de negocios para que vengan inversiones, cosas que se van viendo, ¿no? Hay un proceso, parecería ser, de inversiones en el Uruguay, y muy significativas algunas de ellas, hasta inclusive el parking tecnológico Google, y después, bueno, inversiones de empresas francesas, inversiones de empresas alemanas. Vamos a ver cómo continúa esto. Los indicadores van dando relativamente bien. Ahora, ¿tú no ves que el Estado, es como dijo Isaac Alfi, es un Estado racional? Nuestro Estado es racional, decía Isaac Alfi, el economista, pero se volvió gastador, porque estamos necesitando casi 20.000 millones de dólares por año para que se mueva la maquinaria del Estado. Se mueve la máquina. Exacto. En el gobierno de tu papá, por ejemplo, el Estado gastaba por año, creo que eran unos 3.500 millones de dólares. Es otra época, sé que es otro Uruguay, otro contexto, pero claro, ese commodity que subió, como tú decís, tenemos exportaciones mucho más altas también, por 17.000 millones de dólares, pero Uruguay gasta 19.000 y pico, ¿no? Sí. Ahí está el temita. Si te Y por parece, eso podemos viene tocarlo en un la próxima poco, este tema. esta regla fiscal viene por ahí. Viene por ahí, claro. O sea, claro. yo ¿Te digo parece, más, te parece buena yo le idea? hubiera puesto un número, le hubiera puesto un tope, así como lo hizo la ley de endeudamiento del gobierno. O sea, yo le hubiera puesto un tope. Digo, el Uruguay, normalmente vos mirás para atrás y bueno, el promedio anual de crecimiento del Producto Bruto es 3%. Está flaco, no te vayas del 3%. No te vayas, claro. Raúl, ¿te Está parece bien, tocar este tema en la próxima? querés ponerle no sé, un colchón de un punto más, 4%, pero no te vayas del 4%. Y si te vas del 4% es porque hay una situación especial, como puede haber sido ahora la pandemia, decir, mirá, te voy a explicar, vamos a cambiar esto porque de 4 no podemos, nos vamos a 6, bla, bla, bla. ¿Tá? Pero que Raúl, sea algo se nos va el tiempo. Un minuto. ¿Te parece tocar este tema en la próxima? Si te queda, tocar, por ejemplo, ¿cómo habría que plantear este tema para que no se vaya de madre, como dicen los españoles del país, en cuanto al déficit? Porque es un punto sin retorno, además, ¿no? En Europa sé que ellos manejan un esquema de déficit fiscal. Hay dos aspectos. Está el déficit estructural, que es el déficit por crecimientos, es uno, y está el déficit para gastos corrientes, que ese es otro que es muy malo. No sé si te parece. Pero te voy a cerrar, si me das este minuto, un poco con un ejemplo que es emblemático y también toca un punto de esta parte de la LUC, que es el tema de los combustibles, ¿no? El tema del control de las empresas públicas y por ende ANCAP, ¿no? O sea, 45 segundos. ANCAP